Muchas gracias a las demás autoridades presentes, licenciado Pablo Alejo López Núñez, a la regidora Miriam Nayeli Méndez, procurador licenciado Francisco Sánchez Corona, a la señora Berta Alicia en representación de la presidenta del DIF municipal, a nuestro delegado Lorenzo Ledesma González, delegado estatal de la CDI, igual bienvenido, al doctor Mario Lam, bienvenido también a nuestra casa, licenciado Joel Valencia, también bienvenido a nuestra casa. Pues para nuestra organización, nuestra organización Mujeres en Defensa de la Mujer, es un honor dirigir este proyecto y ser elegida sobre todo para poner en marcha este modelo autogestivo de atención a la violencia y a la salud sexual y reproductiva en zonas indígenas. Compañeras y compañeros indígenas, hoy se hace realidad la creación de nuestra Casa de la Mujer Indígena. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de muchos actores, tanto de la comunidad como de algunas instituciones. En primer término, pues el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien otorgó la inversión inicial para la construcción de esta casa. Igual también al gobierno del estado, que nos dio la donación de los terrenos para la instalación de la casa, en donde ya está ahorita instalada. Igual también para la comunidad de esta colonia Flores Magón, que se abocó a apoyarnos en todo lo que necesitábamos para la instalación de esta casa. También muchas gracias a todos los que están aquí presentes, que son de esta colonia, y que otros compañeros y compañeras que vienen de otras colonias del valle, pues también muy bienvenidos. El apoyo de la comunidad, el apoyo de Quinalan CETIC, la organización externa que nos está dando el acompañamiento para este proceso de instalación de la Casa de la Mujer. Igual a las diputadas federales de la Comisión de Equidad y Género, que pues son las que han estado trabajando para obtener presupuestos para las casas de la mujer indígena que hay instaladas en algunos estados de la República. Muchas gracias a ellas, que aunque no están presentes, sabemos que el compromiso que tienen con las mujeres indígenas. Igual muchas gracias al presidente municipal, al gobierno municipal por el apoyo que nos ha brindado, sobre todo en la gestión del terreno, y bueno, pues ahora con una patrulla en la que se había comprometido la regidora Miriam Nayeli, que es la que también vamos a dar el banderazo de inicio. Y bueno, pues compañeras y compañeros indígenas, esta Casa de la Mujer, pues trabajaremos 3 temas principales. El primero, que es la prevención y la atención a la violencia. El otro tema es la salud sexual y reproductiva y los derechos laborales. Y bueno, y estos temas comprenden sobre todo lo que es la difusión de los derechos de las mujeres, el acceso a una vida libre de violencia, la sensibilización a la población en general, la consejería legal, el apoyo emocional, la canalización de casos, el acompañamiento de denuncias, el seguimiento y registro de casos de mujeres que están siendo violentadas o que tienen problemas de atención en las instituciones. En lo que es la salud, pues contaremos con promoción de la salud integral, la prevención de la mortalidad materna, el embarazo con adolescentes y jóvenes, el cuidado durante el embarazo. Para eso contamos con médicas tradicionales, que son las que van a apoyar a las mujeres que están en estado de embarazo. Igual, pues todos los temas que tienen que ver con el acceso y el uso de anticonceptivos, el consentimiento libre e informado de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, pues son muchísimos los temas los que abarcan el tema de salud que vamos a estar atendiendo en esta casa. Y también cabe mencionar que para una atención integral, de acuerdo a la cultura de nuestras mujeres, brindaremos servicios de medicina tradicional, como es el baño de vapor, que hoy también vamos a inaugurar. Brindaremos masajes terapéuticos y atención y seguimiento al embarazo por parte de parteras y médicas tradicionales. Y bueno, para el funcionamiento de este modelo de atención se cuenta con el apoyo para operación, capacitación y seguimiento del mismo por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo que nos permitirá realizar acciones de formación, capacitación y sensibilización a la población indígena y a la no indígena también, igual a los funcionarios de la administración pública y sociedad en general. Y bueno, todo esto pues buscando con ello disminuir los índices de violencia de género contra las mujeres indígenas, y nos dará las fuerzas para seguir luchando por una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Sin embargo, para el cumplimiento de estas líneas de trabajo se requiere contar con la coordinación pues de los 3 niveles de gobierno,
Y bueno, para eso necesitamos la firma de convenios de colaboración con esta casa. Igual con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas, también necesitamos el apoyo de ellos. Y bueno, pues todo esto de las instituciones pues vienen en tratados internacionales como en leyes nacionales y estatales de la mujer, como en este caso es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y bueno, otros instrumentos. La confianza otorgada por la población indígena como por las instituciones que han apoyado todo este proceso, que hoy empieza con la inauguración de nuestra Casa de la Mujer, para lo cual el paso siguiente es la capacitación y formación del personal que atenderá esta casa, para que podamos cumplir cabalmente con los objetivos del programa, y que además, aunque faltan algunos detalles determinados de esta casa, lo quisimos inaugurar en este día porque es un día simbólico para nosotras, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y hacia las Niñas. Y bueno, pues por ser un día simbólico en el que otras mujeres, como en el caso de las hermanas Mirabal, que fueron unas de las luchadoras que apoyaron a otras mujeres y que por ellas hoy estamos celebrando este día, y bueno, y en memoria de ellas, nos llena de esperanza y nos da muchas fuerzas para seguir trabajando y luchando por otras mujeres que probablemente hoy pues estén en una situación de violencia. Muchas gracias y bienvenidos.